everyone please think of your biggest personal goal? Okay, for real. You can take a second. You got to feel this to learn it. Take a few seconds and think of your personal biggest goal. Okay? Imagine deciding right now that you're going to do it. Imagine telling someone that you meet today what you're going to do. Imagine their congratulations and their high image of you. Doesn't it feel good to say it out loud? Don't you feel one step closer already, like it's already becoming part of your identity? Todos, por favor, tomen un momento para pensar en su mayor objetivo personal. De verdad, pueden tomarse un segundo porque tienen que sentirlo para aprenderlo. Imagínense ahora mismo que se lo dices a alguien, a un conocido. ¿No te vas a sentir alegre con sus felicitaciones y va a tener una alta imagen sobre ti? ¿No se siente bien decirlo en voz alta? ¿No te sientes a un paso más cerca de tu identidad? Well, bad news. You should have kept your mouth shut, because that good feeling now will make you less likely to do it. The repeated psychology tests have proven that telling someone your goal makes it less likely to happen. Anytime you have a goal, there are some steps that need to be done, some work that needs to be done in order to achieve it. Ideally, you would not be satisfied until you'd actually done the work. But when you tell someone your goal and they acknowledge it, psychologists have found that it's called a social reality. The mind is kind of tricked into feeling that it's already done. And then because you've felt that satisfaction, you're less motivated to do the actual hard work necessary. So this goes against the conventional wisdom that we should tell our friends our goals, right? So they hold us to it. Yeah. So let's look at the proof. Bueno, malas noticias. Debes haber mantenido la boca cerrada. Porque esa sensación te hará menos probable que el objetivo se logre. Las repetidas pruebas psicológicas han demostrado que decirle a alguien tu objetivo hace que sea menos probable que suceda. Cada vez que tienes un objetivo, hay algunos pasos que deben seguir. Algún trabajo que debe hacerse para lograrlo. Lo ideal es que no estés satisfecho hasta que lo hayas conseguido. Pero cuando le dices a alguien tu objetivo y lo reconoce, los psicólogos piensan que se llama realidad social. La mente es engañada para que sienta que ya lo ha hecho. Entonces, ¿por qué has sentido esa satisfacción? Estás menos motivado para hacer el trabajo que sea necesario. Así que esto va en contra de la sabiduría convencional. ¿De qué debemos decirle a nuestros amigos nuestras metas? ¿De verdad? Bueno, pero si nos obligan a hacerlo. Kurt Lewin, founder of social psychology, called this substitution. 1933, Vera Mahler found when it was acknowledged by others, it felt real in the mind. 1982, Peter Grawlitzer wrote a whole book about this, and in 2009, he did some new tests that were published. It goes like this. 163 people across 4 separate tests. Everyone wrote down their personal goal. Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't. And then everyone was given 45 minutes of work that would directly lead them towards their goal, but they were told that they could stop at any time. Now, those who kept their mouth shut worked the entire 45 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt that they had a long way to go still to achieve their goal. But those who had announced it quit after only 33 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal. Así que veamos las pruebas. En 1926, Kurt Lewin, fundador de la psicología social, lo llamó la sustitución. En 1933, Vera Mahler descubrió que cuando fue reconocido por otros se sentía real en la mente. En 1982, Peter Goldwitz escribió un libro entero sobre esto. Y en 2009 se hizo unas pruebas nuevas que fueron publicadas. Fue así. 163 personas hicieron 4 pruebas diferentes. Todos describieron sus objetivos, de las cuales la mitad sí los dijo y la otra mitad no. Entonces, a las personas que los dijeron que tenían que tener un tiempo de 45 minutos para saber cómo iba su trabajo. Entonces, pasado esos 45 minutos, se les preguntó a los que sí lo habían dicho y dijeron que sentían que tenían un largo camino por recorrer todavía hasta lograr su objetivo. Y los otros que no lo hicieron, que lo hicieron en 33 minutos, dijeron que se sentían mucho más cerca de lograrlo. So,
If this is true, what can we do? Well, you could resist the temptation to announce your goal. You can delay the gratification that the social acknowledgement brings, and you can understand that your mind mistakes the talking for the doing. But if you do need to talk about something, you can state it in a way that gives you no satisfaction. Such as, I really want to run this marathon, so I need to train 5 times a week and kick my ass if I don't, okay? So audience, next time you're tempted to tell someone your goal, what will you say? Exactly, well done. Así que, si esto es cierto, ¿qué podemos hacer? Bueno, podrías resistir la tentación de anunciar tu objetivo. Puedes retrasar la gratificación que te da el reconocimiento social. Y puedes entender que en tu mente confunde el hablar. Pero si necesitas hablar de algo, puedes hacerlo, pero de una manera que no te genere ninguna satisfacción. Por ejemplo, decir que voy a correr o que quiero correr esa maratón, así que necesito entrenar 5 veces a la semana, y si no, me tengo que esforzar mucho más. Entonces, público, la próxima vez que estamos tentados a decir a alguien tu objetivo, ¿qué le dirás? Exactamente. Bien hecho.